días, soy el doctor Nicolás Ebreinov, neurólogo de Paraguay. En esta ocasión estaremos hablando de las estrategias de prevención de las demencias. Y en esta prevención están involucradas ciertas políticas de Estado, porque algunas situaciones escapan al individuo y también a veces a los profesionales médicos, pero la gran mayoría de estos factores de riesgo están en nuestras manos como profesionales médicos para darle las indicaciones adecuadas y completas al paciente y en el paciente para que la cumpla. Es importante este mensaje que está acá escrito: nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para empezar a trabajar en estos factores de riesgo. Entre los factores de riesgo más importantes ya es muy conocida la relación que existe entre la inactividad física y la aparición futura del deterioro cognitivo. Varias investigaciones que se hicieron en el norte de Europa, en particular esta de Norton, habla de que la inactividad física es el mayor factor de riesgo modificable atribuible a la población para la enfermedad de Alzheimer en el norte de América, en particular en Canadá. También menciona otro estudio de Canadá que solo 3 a 18% de los canadienses mayores de 70 años cumplen con las pautas de actividad física recomendadas por sus médicos. Otra investigación habla de que el 6% de los casos de demencia podrían prevenirse si se optimizan la participación en actividades físicas de la población. O sea, básicamente existe una urgente necesidad de identificar promover estrategias para motivar a los adultos de todas las edades a participar en actividades físicas. Otro factor importante, súper importante, un factor de riesgo es el hecho de fumar. Está más que demostrado que los fumadores tienen un riesgo significativamente superior de padecer demencia y muerte relacionado o comparado con personas que no tienen este hábito de fumar. La Organización Mundial de la Salud calculó que un 14% de los casos anuales de demencia a nivel mundial podría atribuirse directamente al hábito de fumar. En general, las personas que fuman tienen probabilidades un 30% superior de desarrollar algún tipo de demencia y un 40% superior de desarrollar alguna enfermedad de Alzheimer. ¿Y cuáles son los mecanismos neuronales que apoyan el cambio de comportamiento del fumador a largo plazo en los adultos que están en riesgo, digamos, de enfermedad de Alzheimer? Fumar es uno de los factores de riesgo más frecuentes para la demencia en todo el mundo. Esta investigación es interesante que ustedes vayan anotando estas investigaciones y lean el detalle de estas investigaciones después. El tabaquismo en la vida tardía representa un riesgo atribuido a la población del 14%. O sea, la proporción de casos que podrían prevenirse controlando este factor de riesgo. Esta es la investigación que habíamos mencionado hace un rato. Todavía no entendemos cómo o por qué los fumadores adultos mayores cambian su comportamiento y mantienen el cambio. O sea, el hecho de fumar y dejar de fumar aparentemente tiene una relación directa con una parte cerebral que bueno, es importante un apoyo profesional en algunos casos para dejar de fumar. Otro factor de riesgo importante sería el consumo excesivo de alcohol, no solo para la demencia tipo Alzheimer, sino también para otro tipo de demencias, ¿verdad? El consumo moderado de alcohol como factor de riesgo da como resultado un deterioro cognitivo. Este estudio longitudinal, podemos mencionar ahí, el análisis del transcriptoma de la microglía tratada con alcohol revela una regulación negativa de la fagocitosis del beta-amiloide, o sea, indirectamente hace aumentar la acumulación de esta proteína beta-amiloide, que es, como todos saben, un precursor digamos el inicio de una enfermedad de Alzheimer potencialmente. Pero este detalle que está acá en esta siguiente diapositiva, la falta de tiamina, es indispensable que todo médico sepa que la falta de tiamina es una de las cosas más importantes en el mecanismo de daño de las neuronas relacionada con el abuso de alcohol o con la hipoglicemia corregida muy rápido.
En este caso, todo paciente que recurra a un servicio, por ejemplo, de urgencias, alcoholizado con intoxicación aguda de alcohol, obligatoriamente debe recibir por lo menos 50 miligramos de tiamina, sea cual fuere la vía de aplicación. Puede ser intramuscular, puede ser intravenosa, puede ser aunque sea vía oral si no hay otra posibilidad, pero es indispensable aplicar tiamina antes de corregir la glucosa, porque el hecho de no corregir, de no dar un suplemento de tiamina en caso de que ésta esté faltando, con el abuso de alcohol, esto puede producir directamente un daño muy superior del sistema nervioso central. Una encefalopatía de Wernicke, habitualmente el diagnóstico puede hacerse de forma clínica cuando vemos un paciente que presenta pérdida de equilibrio, tambaleo al caminar, problemas en los movimientos oculares, confusión, somnolencia. Hay un antecedente de abuso de alcohol o una ingesta abusiva de alcohol como patología de base. Tenemos que pensar en esto. Y por qué no pensar también en casos. Yo tuve una paciente que tenía una hiperemesis gravídica, una chica joven que no bebía alcohol, tenía un nistagmo, estaba con un cuadro confusional y era efectivamente una encefalopatía de Wernicke que fue correctamente tratada y se recuperó rápidamente la paciente, gracias a Dios. Y el síndrome de Korsakoff, que ya es un trastorno irreversible, una demencia que produce daños severos de la memoria para hechos recientes. Aparentemente la memoria para hechos antiguos está más conservada, pero esta memoria generalmente no tiene posibilidad de recuperación a largo plazo si ya se trata de una demencia de Korsakoff. Todo esto se puede prevenir tratando adecuadamente al paciente con tiamina. Otro factor de riesgo muy importante, especialmente en los países más desarrollados, que no se ve, gracias a Dios, tanto en nuestras costumbres, aún en Latinoamérica, es el escaso contacto social. El paciente que se jubiló, que los hijos se fueron a vivir a otra parte, que se quedó viudo, viuda, y empieza a tener un aislamiento social. Este aislamiento social se asoció a un aumento de un casi 50% del riesgo de una demencia futura. Las relaciones sociales escasas se asociaron a un aumento del 29% del riesgo de enfermedad cardíaca y a un aumento del 32% de riesgo de un accidente vascular cerebral. O sea, este aislamiento social no solamente afecta la parte cognitiva, sino también la salud física de esta persona. De ahí la importancia de mantener las relaciones sociales. Si el paciente aún puede seguir realizando actividad laboral, por más que ya esté jubilado, alguna actividad laboral, aunque sea no remunerada, es importante incentivar a esta persona a que siga teniendo relaciones sociales, que haga actividades físicas en el exterior, que se inscriba en un gimnasio, que busque cualquier actividad física, y hay que incentivarle también a la familia que le apoye a este paciente para no estar demasiado aislado. Además, sabemos que una persona que vive aislada y sola tiene mucho más incidencia de comorbilidades neuropsiquiátricas, de repente ansiedad, depresión, suicidio. Puede estar mucho más comprometido el estado de ánimo en un paciente aislado. Otro factor de riesgo importante es la lesión cerebral, el traumatismo de cráneo. Yo no soy en absoluto partidario de los deportes de contacto, especialmente en niños sin experiencia que juegan deportes de contacto y que se lastiman frecuentemente, aunque sea un traumatismo importante del cráneo, podría tener ya una repercusión negativa, como indican varias investigaciones. En este caso hablamos que las personas que sufrieron un traumatismo cráneoencefálico tenían 24% más probabilidades de ser diagnosticadas con cualquier tipo de demencia en el futuro, según esta investigación de SPAN. Un riesgo un 16% superior de presentar enfermedad de Alzheimer en el futuro en comparación con otras personas que no tenían antecedentes de traumatismo cráneoencefálico. Incluso hay algunos estados, algunos países desarrollados en los que una de las exigencias para realizar estos deportes, digamos, pugilísticos, boxeo y otro tipo de luchas que implican traumatismos de cráneo, se les obliga a tener una evaluación neurológica para descartar alguna predisposición familiar para Alzheimer. La baja escolaridad, como es bien sabido desde hace muchísimos años, aumenta el riesgo de tener un deterioro cognitivo en el futuro. Aquí, en este caso, estoy presentando una investigación interesante porque es de América Latina, de Chile, en la cual se menciona que las personas
que reportan un menor nivel educacional que sus pares de la misma edad mostraron una mayor probabilidad de sospecha de deterioro cognitivo en este caso, independientemente de los otros factores a los que se puede atribuir. La asociación entre nivel educacional y sospecha de deterioro cognitivo en personas mayores chilenas se estudió en esta encuesta nacional de salud de Chile 2016-2017, y acá claramente en esta guía de abajo podemos ver cómo hay una relación prácticamente directa entre el nivel educacional y el deterioro cognitivo con el correr del tiempo. Pero este dato, por más que no esté mencionado en estos factores de riesgo, podemos hablar como un factor protector. El tema del bilingüismo, el hecho de hablar dos idiomas, dos lenguas, se considera un factor protector de la demencia basado en muchísimas investigaciones. Aquí les dejo unas cuantas investigaciones que sería interesantísimo que puedan revisar, en las cuales todas concluyen, independiente de otras situaciones de raza o del lugar donde uno viva, que hablar dos idiomas disminuyó de forma significativa la aparición de deterioro cognitivo leve, del pasaje de deterioro cognitivo leve a la demencia. Otros hablan de que la disminución de la incidencia de la enfermedad de Alzheimer, otros hablan de la disminución de la atrofia cerebral. Entonces es súper interesante promover en nuestros pacientes como un desafío mental, independiente de la edad que tengan, el aprendizaje de lenguas diferentes a su lengua materna. Podría ser muy interesante decirle, bueno, tú empiezas a estudiar un idioma, por lo menos que sea más fácil relacionado a su idioma, o incluso si tienen posibilidad de aprender un idioma completamente diferente. La obesidad es un factor de riesgo cardiovascular, y todos los factores de riesgo cardiovasculares aumentan de forma significativa el riesgo de tener una demencia futura. Acá en un estudio se menciona que un índice de masa corporal mayor de 30, o sea, pacientes considerados ya obesos, tienen 288% más probabilidades de desarrollar demencia que aquellos que tienen un índice de masa corporal entre 20 y 25. O sea, es muy significativa esta investigación. Hay que promover que los pacientes mantengan un peso adecuado. La diabetes, también es bien sabido que la diabetes aumenta el riesgo de tener demencia en el futuro. En este estudio que estamos mencionando acá, se incluyeron 15 artículos que informaron sobre 12 estudios, o sea, más o menos 6.000, casi 7.000 participantes, y se menciona que el deterioro cognitivo fue prácticamente el doble cuando la persona tenía diabetes y un deterioro cognitivo leve. El doble de personas evolucionaron hacia la demencia. El colesterol elevado es otro factor de riesgo, por eso acá puse es el número 13, pero puse ya adelantado como factor de riesgo cardiovascular junto con la hipertensión. El colesterol elevado, en un análisis que combina 36 estudios, un metaanálisis, mostró que las estatinas redujeron el riesgo de desarrollar demencia en un 20% aproximadamente, independiente de otros factores de riesgo. En cuanto a enfermedades específicas, las estatinas redujeron el riesgo de enfermedad de Alzheimer en un 30% aproximadamente. Y el riesgo de una demencia vascular, aunque parezca mentira, disminuyó aproximadamente 7%, o sea, menos que el riesgo de un Alzheimer. La hipertensión arterial, otro factor de riesgo cardiovascular. En este estudio de Shank, que se hizo en el 2021, se hizo un seguimiento de pacientes, gran cantidad de pacientes, como podemos apreciar acá. 124.053 pacientes durante casi 12 años fueron seguidos en un estudio prospectivo. Personas con presión arterial en ese número, y también la misma cantidad de personas testigo, 124.053 adultos emparejados que no tenían presión arterial. Como variable, la única diferencia era la presión arterial elevada. De estas personas, 4.626 desarrollaron demencia en el transcurso de la investigación, o sea, en estos 12 años. Y las personas a las que se les diagnostica hipertensión arterial entre los 35 y 44 años tienen un tamaño cerebral menor y son más propensas a desarrollar demencia en el futuro. Es un estudio bastante significativo. Otro factor de riesgo que quizás podríamos no relacionar con el tema del aislamiento social, pero es un factor de riesgo independiente, es la depresión.
La depresión, muchas veces los pacientes mayores de edad consultan, refieren tener un estado de ánimo o tristeza, un vacío, o sea, refieren directamente a tener una depresión, que no es tan difícil de diagnosticar en este caso, pero hay otras manifestaciones clínicas que muchas veces pasan totalmente desapercibidas. Le decimos, por ejemplo, a los familiares: ¿usted cree que tiene depresión? Y no tiene depresión, al contrario, está muy activo, irritable, impulsivo, no duerme bien, está ansioso. Pueden ser otro tipo de manifestaciones que a veces están ocultando una alteración del estado de ánimo. Por eso es tan importante que dentro de nuestra evaluación clínica inicial o dentro del perfil neuropsicológico incluyamos una escala de evaluación del estado de ánimo. Por ejemplo, la escala de Jesabach abreviada se puede hacer en el mismo consultorio en pocos minutos, pocos segundos casi. Es una escala muy fácil de realizar y tiene una alta tasa de probabilidad de identificar un cuadro depresivo. También podemos enfatizar esa importancia de descartar depresión si pedimos que un tercero haga la evaluación neuropsicológica. Depresión, apatía, trastornos psiquiátricos. Es importante distinguir si estas manifestaciones clínicas son inicio de algún trastorno que puede llevarnos a una demencia. Algunas demencias sabemos que pueden manifestarse con este tipo de trastornos. Por ejemplo, una demencia frontotemporal muchas veces empieza con estos síntomas de apatía o depresión. Y también otro tipo de demencias podrían empezar con estos síntomas. Aquí, por ejemplo, en esta investigación se menciona que la apatía se asocia con un doble riesgo de deterioro neurocognitivo, deterioro funcional y carga al cuidador. Otra investigación que mencionamos acá de Greda: los síntomas neuropsiquiátricos, incluidos la apatía, son características tempranas comunes de la enfermedad de Alzheimer y pueden preceder al diagnóstico en varios años, ¿verdad? Entonces, la presencia de apatía ante esta situación es indispensable. También ante todo deterioro cognitivo objetivado por familiares, solicitar o realizar una evaluación neuropsicológica completa que incluya escalas de ansiedad, depresión y escalas de la parte cognitiva, lógicamente, ¿verdad? Pero una manifestación común también de estos cuadros neuropsiquiátricos, que pueden ser comorbilidades o pueden ser manifestaciones precoces de este deterioro cognitivo, es la alteración del sueño. Y este tema dejé un poquito aparte para mencionar porque es súper interesante como factor de riesgo, por más que no esté mencionado dentro de los 14 factores de riesgo. El sueño y la enfermedad de Alzheimer. Estos trastornos del sueño son muy comunes en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, y todo espectro de demencia generalmente tiene una alta incidencia de trastornos del sueño, digamos, del ritmo circadiano. La mayoría de los pacientes con enfermedad de Alzheimer e incluso con deterioro cognitivo leve, o hablamos de un 65% aproximadamente de pacientes, pueden tener algún tipo de trastorno, algún grado de trastorno del sueño. Puede ser un sueño excesivo, dificultades para conciliar o para mantener el sueño, un sueño no reparador, movimientos anormales de las piernas durante el sueño, síndrome de piernas inquietas, sueño REM con trastornos de comportamiento, con movimientos raros, con caídas de la cama. Todo este tipo de manifestaciones solemos ver en pacientes con deterioro cognitivo. El trastorno del sueño es una fuente importante de estrés y de morbilidad tanto para los pacientes como para los cuidadores. Algunos ejemplos comunes también son la apnea del sueño, el insomnio, el ritmo circadiano alterado o la hipersomnia, que se ve comúnmente en los pacientes adultos mayores con deterioro cognitivo. Esta estimación sugiere que el 15% de los casos de enfermedad de Alzheimer podría llegar a prevenirse abordando correctamente los trastornos del sueño. Acá, por ejemplo, una investigación que es súper interesante, Savia, que se publicó en el 2021, se ve ahí en Savia, habla de la asociación de la duración del sueño en la edad mediana, en la mediana edad y la vejez, y la incidencia con las demencias. Es un estudio estadístico que se realizó con 7.959 personas sin deterioro cognitivo. De estas casi 8.000 personas, 3.888 participantes se sometieron a actigrafía para medir objetivamente la duración del sueño.
Se hizo un seguimiento de varios años, 25 años aproximadamente, para correlacionar la duración del sueño con la aparición futura de demencia. La edad media de diagnóstico de la demencia en estos pacientes fue de 77 años. Este estudio es muy concluyente, en el cual se puede ver acá, dormir menos de 6 horas continuas aumentó aproximadamente en un 30% el riesgo de demencia. Dormir más de 8 horas por noche se consideró un efecto neuroprotector, o sea, no había un aumento del riesgo de demencia. O sea, esta cifra es bastante importante. Otro estudio que se hizo completamente de otra manera, el sueño autoinformado, ¿verdad? Y el depósito de beta-amiloide en los adultos mayores que viven en la comunidad. En este caso, Spira, una publicación del 2013, quería determinar la asociación entre las variables del sueño, o sea, los que duermen mal, que ellos mismos refieren dormir mal, y el depósito de beta-amiloide en los adultos mayores que viven en la comunidad. Este estudio transversal no es de una gran cantidad de pacientes, son 70 adultos entre 53 y 91 años, el sueño autoinformado, ¿verdad? Trastornos del sueño autoinformado, pero acá muestra, ellos hicieron un estudio de PET scan con el PIT y se puede ver, los pacientes no se ven más acá, en esta primera línea, en la primera columna están los pacientes que durmieron más de 7 horas. En la columna del medio que se ven colores, se puede ver los pacientes que durmieron entre 6 y 7 horas. Y en la tercera columna, los pacientes que duermen menos de 6 horas. Lo que se ve en colores, digamos, vivos, en anaranjado, rojizo, es la acumulación de el péptido A-beta 142, o sea, insinúa que este paciente va a tener mucho más predisposición a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. O sea, es un biomarcador de imagen que muestra la relación directa entre horas de sueño y acumulación de beta-amiloide. Otro estudio de Blackman, publicado en el 2022, habla de la cantidad o calidad del sueño en la mediana edad y un biomarcador en líquido cefalorraquídeo. Se realizó en 1.168 adultos sin deterioro cognitivo. La edad media fue de 65 años. La mala calidad del sueño se relacionó directamente con un nivel más alto de tau y fosfotau en el líquido cefalorraquídeo. O sea, son biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer. También esta baja calidad y tiempo de sueño puede mostrar que hubo un nivel más bajo de beta-amiloide. Ambos son biomarcadores de enfermedad de Alzheimer. O sea, se concluye que la duración y calidad del sueño en relación a la enfermedad de Alzheimer, dormir menos de 6 horas aumenta el riesgo de biomarcadores en la enfermedad de Alzheimer, tanto de imagen como de líquido cefalorraquídeo. Los genes que regulan el sueño están íntimamente involucrados en la regulación de A-beta y tau, lo cual puede ser un factor, en caso de dormir bien, protector. ¿Y cómo interferir o cómo actuar ante un paciente con quejas de sueño? Yo habitualmente a todos le daba melatonina, decía lo más natural, qué sé yo. Bueno, pero este estudio muestra que la melatonina puede reducir la latencia del sueño, pero un metaanálisis muestra que el aumento del tiempo de sueño es muy sutil, son más o menos 8 minutos, y aparte no actúa realmente en el sueño profundo, el sueño reparador y el sueño REM. Sin embargo, en este estudio que podemos ver acá en la siguiente diapositiva, la trazodona muestra que mejora de forma significativa los parámetros del sueño en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Esta investigación de Alisla muestra primero pacientes tratados con trazodona que son portadores ya confirmados de enfermedad de Alzheimer. Muestra en la línea azul, podemos ver en el gráfico, los pacientes que usaron la trazodona con el correr del tiempo, como la velocidad de progresión de la enfermedad en la escala de evaluación con Mini-Mental a la izquierda, se puede ver la puntuación, es mucho menor comparada con los pacientes no tratados con trazodona. O sea, insinúa que es un efecto protector en la velocidad de evolución de la enfermedad de Alzheimer el uso de trazodona. Se hizo con 50 miligramos por noche
y mostró que el aumento del tiempo de sueño fue en promedio 42,5 minutos más por cada noche. Otro estudio que se hizo por Burke, podemos ver acá que la trazodona se investigó en pacientes que no tienen diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Pero ven que los pacientes que tienen alteración del sueño, digamos que son pacientes de riesgo de Alzheimer, los que tienen alteración del sueño, mostraron una incidencia 1,76 superior a tener deterioro cognitivo tipo Alzheimer en el futuro. Si se tomaba trazodona, o sea, los pacientes que eran tratados con trazodona, este aumento del riesgo era solamente de 0,25, lo cual se considera bastante significativo. O sea, estos datos sugieren que la trazodona puede ser útil para prevenir la incidencia de enfermedad de Alzheimer. Dos factores de riesgo que son importantísimos, que no podemos dejar pasar y tenemos que pedir interconsulta con los especialistas adecuados, es la discapacidad auditiva. Muchas veces con una corrección auditiva, un buen otorrino, un aparato de audición puede ayudar a que este paciente tenga menos incidencia de Alzheimer, menos aislamiento social y menos trastornos anímicos. Y los problemas de la visión, que también pueden limitar muchísimo el desempeño de esta persona en el día a día. La contaminación ambiental, esto va más por las políticas de Estado. Hay pruebas consistentes de relación entre la contaminación ambiental y el aumento de la incidencia de demencias, en particular en Europa. Estos son los factores de riesgo y las recomendaciones que podemos dar a todos los pacientes de manera a disminuir mayor trabajo para todos, mayores gastos y mayor incidencia en la población a causa de las demencias. Muchísimas gracias. Le dejo mis datos para contactos.